sumemos, Gustavo, al doctor Miguel Ángel Miñones, que es médico legista y fue jefe de la morgue de policía. Doctor Miñones, con Gustavo Gravia lo saludamos. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día, qué gusto saludarlo nuevamente. Igualmente. Pensando en esto que está relatando Gustavo, lo que estamos viendo, ¿coincide que se trata de una verdadera mente criminal metódica, como dijo Roncaglia? Mirá, vos sabés, yo tengo mis serias dudas. Yo cuando veo casos así, como no soy psiquiatra, pero sí médico legista y tengo un equipo de trabajo, suelo consultarlos con especialistas. En este caso, por ejemplo, con Laura Quiñones, que es perfiladora Sí, claro. criminal, Buenísima Laura, sí. me contaba de que este cuadro encaja dentro de lo que sería un borderline. O sea, no se puede decir que sea un psicótico ni que sea un psicópata, pero sí puede ser un borderline. ¿Viste? Como esas amebas que van desplazándose hacia la neurosis, la psicosis, la manía maníaco-depresivos. Podría ser eso, porque vos fíjate que para el objetivo que tuvo, estuvo organizado, pero después todo le salía mal, dejó huella por todos lados. O sea, ahí habla de desorganizado, diríamos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que es una persona que no es muy metódica, no es muy organizada en eso. Fue organizado en cuanto a objetivo, Pero después por lo perdóneme, demás doctor. fue eso. Perdóneme, doctor, le tomo su punto, pero la verdad es que la huida, a ver, él comete un error que si no lo hubiese cometido, que es utilizar el teléfono con la clave uruguaya, nadie sabe exactamente si no le hubiese salido bien el plan, porque en realidad, gracias a que él pide un taxi por un teléfono que tiene el prefijo uruguayo, es donde se sospecha que ese teléfono podía pertenecer, obviamente, a la Artúa, y ahí es cuando lo intervienen y finalmente lo encuentran en Gualeguaychú. Pero después todos los otros pasos que él va dando, en principio da la sensación de una planificación de una mente criminal, como decía Roncaglia, bastante metódica. Sí, pero vos fíjate que él dejó muchas huellas en todos lados. Se escondió abajo de un tanque donde los vecinos lo veían. Descuartiza al remisero que ya lo conocía. O sea, tuvo actitudes y hechos que evidentemente no hablan de que tan metódico era, que unas cosas fue desarrollándolas de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Porque yo pregunto, ¿tenía necesidad de descuartizar al remisero? O sea, por ahí matarlo y dejarlo o esconderlo, pero estaba en el auto del remisero. O sea que dejaba huellas en todos lados. Tan metódico para mi forma de ver, no era. Pero para mí es un borderline este hombre. Está bien, pero que sea un borderline. Pero bueno, habrá que ver las perillas psiquiátricas, lo que dicen, ¿no? Pero perdóneme, y me baso más en su experiencia que en el conocimiento de cualquiera de nosotros acá en la mesa. Que sea un borderline puede hacer que la pena en expectativa, que uno supone que es cadena perpetua, no se lleve adelante y No. haya... No, porque no es inimputable, Gravia. Es listo, imputable. por eso. Vos fíjate que fue consciente de lo que hacía, pudo dirigir sus acciones, o sea que eso ya lo hace imputable. Y la Claro. reacción posterior de él que escuchamos hace minutos nada más, tanto cuando salía de Gualeguaychú para ir hacia los tribunales de Concordia y a la llegada a los tribunales de Concordia, donde él se plantea casi como un mártir y un justiciero, ¿le dice algo? No, ahí ya empiezan a manejarse las estrategias de defensa. Claro. Ahora digo, abstraigámonos un poco de toda esta cuestión técnica. ¿Se inscribe? Porque estamos hablando de un cuasi probado doble femicidio. Un Sí. gran indicio de certeza del homicidio del remisero. Dos personas que fallecieron en una iglesia que aparentemente fue quemada por este tipo para quemar prueba. ¿Tiene recuerdo del nivel de sadismo y de dramatismo de un caso semejante? No. Yo recuerdo que lo que más dramático que he visto, así, si se puede asimilar en algo, fue el caso Barreda. Claro. Pero Barreda fue instantáneo en el momento, en su casa, hizo todo ahí. O sea, no tuvo otros artilugios ni nada. Tiró la escopeta, se fue al zoológico, hizo un montón de cosas. Pero algo así tan dantesco realmente pocas veces se ve. Claro, obviamente.
Es una persona, usted dice border. Ayúdeme a entender Puede de la ser. manera más, o da la impresión, más lega. ¿Qué Claro. es un border? El border es la persona, antes en psiquiatría se acustaba, y ojo, no hablo de, porque no es mi especialidad, pero por tantos años haciendo medicina legal he hablado mucho con psiquiatras y me han enseñado muchas cosas. Antiguamente se encasillaba siempre a la persona dentro de un cuadro. Es neurótico, es psicótico, es psicópata, se solía encuadrar. Pero después de hace unos cuantos años ya se vio que había ciertas personalidades que no encasillaban en una determinada patología. Entonces podían estar virando hacia la neurosis, virando hacia la psicosis, virando hacia la maníaco-depresiva. A eso se le llama borderline, porque Correcto. tienen conductas por momentos de un neurótico, por momentos de un psicótico. Pero eso no lo hace inimputable, porque en la medida que todo lo que hizo pudo dirigir sus acciones y pudo ser consciente de lo que hacía, lo hace ya automáticamente imputable, a mi modo de ver. Pero eso se va a ver después en las pericias psiquiátricas, que van a tener bastante trabajo, porque ahora él viene con sus mecanismos de defensa, de simulación, de no hablar, un montón de cosas de artilugio que lo va a usar en su defensa, por supuesto, ¿no? Claro. ¿Se imagina, ayer yo se lo preguntaba a un colega suyo, ¿se imagina que con esta estructura psíquica este tipo pueda en algún momento confesar lo que hizo? Y va a ser difícil, porque si ya desde ahora se está encasillando a que se hizo justicia, que él es un mártir, va a ser difícil que algún día lo reconozca. Para mí me parece, va a ser difícil. Pero no es un reconocimiento, perdóneme, Miguel, no es un reconocimiento de hecho esa declaración, si bien lo que vale es lo que diga Se hizo ante la justicia, sí, justicia claro. y no ante los Claro. medios. Pero no es un reconocimiento de hecho alguien que diga todo Sí. fue por justicia. Sí, pero no creo que dé detalles de todo lo que hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo. Usted no se Porque imagina aparte- diciendo, maté a mi pareja, maté a su madre, después tomé al Claro. remisero que se dio cuenta que yo estaba encubriendo algo y porque esta es la impresión que hay, ¿no? Que el remisero termina perdiendo la vida porque toma nota de lo que había hecho este tipo. O sea, no se imagina Claro. que asuma esto. Claro, sí, tal cual. Yo creo que esta persona hay que ver cuando tenga su abogado defensor, primero le va a decir que no declare, después va a tener que ver el expediente, después va a acomodar la declaración, pero en definitiva ya está demostrado, evidentemente, a las claras de que va a ser totalmente condenado, imputable y a perpetua, no agravado. Un crimen, un homicidio agravado totalmente. Claro, totalmente. No hay, o sea, asumo que la defensa también va a querer argumentar que hay inimputabilidad. No parece, ¿no? No parece, no daría la impresión. Yo creo que toda persona que puede dirigir sus acciones y sabe lo que está haciendo, ya automáticamente lo transforma en inimputable. En imputable. Se nos congeló. Con razón. Ahí está. Claro, bueno, es interesante esto que dice. Una personalidad border no te transforma automáticamente en inimputable, ¿no? No, la verdad es que quedó clarísimo que eso no va a suceder. A mí me llama igual poderosamente la atención que haya hablado ante los medios. Yo no estaría tan seguro, Luis, de qué puede estar declarando en este momento ante la justicia, porque si él se considera un mártir, quizás alguna de esas cosas en la cual él pueda tratar de transformar en su versión, puede estar explicado ante... A ver, tengamos en cuenta que hoy solamente va a ser indagado por el caso de Palacio, del remisero. Claro. Después Claro. del caso de Palacio, el remisero, que es lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo en este momento en Concordia, recién después va a ser trasladado primero a la cárcel de Bower en Córdoba para después ser indagado por el doble femicidio. ¿Podés resumir, a ver, desde que desaparecen estas mujeres? Hagamos un paso a paso de lo que ocurrió, Gustavo. Bien, recordemos un poco cómo es el hecho. Primero, ¿qué hace
este hombre, Pablo Laurta, que yo creo que decirle hombre ya es demasiado generoso, es un asesino como pocas claro. veces hemos visto. Bueno, contrata a Martín Palacios para ir a Córdoba. Él ya tenía planificado absolutamente matarlo. ¿Qué hace antes? Porque este es un tema clave para entender su mente criminal. Él va a alquilar una cabaña en Uruguay, deja su auto y cruza a la Argentina en La Piragua, escondiéndola en Puerto Yeguá. Ese paso es de tan solo 800 metros. Tan solo, insisto, 800 metros. Estuvo 10 días entrenando con esa piragua para poder después pasar. Fíjense que de esa manera él perfecciona su huida. El paso siguiente que da él es que se reúne con Palacios en Concordia, se reúne a las 19:54 en Concordia con Palacios en el Toyota Corolla blanco, le da un abrazo. ¿Por qué le da un abrazo? Porque ya lo conocía de otros 4 viajes anteriores que había hecho, donde él ya había venido y ya había violado la restricción perimetral que tenía. Y de ahí se dirigen, como te mostramos ayer, no va derecho hacia la ciudad de Córdoba. Lo que le dice a Palacios es que primero tiene que ir a Santa Fe y lo hace tomar un camino rural. En la zona del balneario Los Pinos lo asesina con una Versa 380 y después va a descuartizar su cuerpo. Va a dejar el torso ahí a tan solo, se estima, 20 metros de donde lo asesinó y después se va a llevar la cabeza y las extremidades inferiores para repartirlas en distintas partes de la ruta para que trate de ser menos identificable su cuerpo. Una vez que hace eso, agarra el auto, retoma el camino hacia Estancia Grande y empieza a tomar todos caminos de ripio a General Campos y entra a Córdoba por el oeste. Y hay un dato clave. Él carga en Estación Libertador, carga nafta, pero nunca se baja del auto. Con lo cual, ¿cómo sabemos que es él? Bueno, efectivamente, porque ya está asesinado Palacios. Pero en el momento que carga nafta, lo que se ve es que hay una sola persona adentro del auto. Por eso sabemos que a Palacios lo asesinó mucho antes en el pueblo que yo te contaba hace instantes. Después provoca el doble femicidio en Córdoba, quema el Toyota Corolla en el que había llegado y regresa a Entre Ríos. ¿Cómo lo hace? Se va hasta la terminal de Córdoba y ahí se toma un taxi que lo lleva a Gualeguaychú y va a tratar de ir desde Gualeguaychú hasta Puerto Yeguá para agarrar la piragua, subir a Pedro la piragua y volver a Uruguay, donde había dejado el auto en Salto. Bien. Afortunadamente esto no va a poder concretarse porque la policía lo agarra en Gualeguaychú. Bueno, ya vamos a volver con este tema. Hay más información urgente.